Versículo para memorizar. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Mateo 19:23. Encontré esto en el sótano de la abuela. Seguro que es un tesoro con cosas muy valiosas y es para mí solito. No, a la abuela no le gustaría eso. Tienes que compartir. Me tienes que dar la mitad de lo que hay ahí adentro. ¿Qué te pasa si yo lo encontré? Pero somos hermanos y las cosas que hay en la casa de la abuela son para los dos. La abuela siempre lo dice. No, yo lo vi primero y es mío. ¿Qué pasa, calabaza? Que me preocupa un poco con tanto alboroto. Es que Pepe encontró un tesoro y dice que es para él solo. ¿Verdad que me tiene que compartir lo que hay dentro, abuela? ¿Verdad que sí? Pepe, ¿y ya sabes lo que tiene dentro? Porque sinceramente es un cofre de hace mucho tiempo. No, todavía no puedo abrir porque tiene llave, pero seguro que tiene joyas, dinero, oro. Voy a ser millonario. Yo también quiero, abuela. Dile que me comparta, porfis. Los hermanos deben compartir juguetes, postres y todos los tesoros que se encuentren en la casa de las abuelas. Pero más deben hacer en el cielo sus tesoros. Pero abuela, ¿cómo vamos a poder subir este cofre hasta el cielo? Está pesado, abuelita. Ya, Pepe, guarda silencio. Escucha a la abuela. La Biblia enseña en Mateo 6, 19 al 21 que los tesoros de la tierra se oxidan, se arruinan, se los come la polilla y por los ladrones pueden ser robados porque ellos son muy malvados. Pero cuando en el cielo tesoros tenemos, estamos seguros que son eternos. Y abuelita, ¿cómo se hace un tesoro en el cielo? Haciendo lo correcto, buscando lo mejor, hablando con otros niños la palabra de Dios. En el cielo Dios tiene en cuenta sus obras y los recompensará cuando llegue la hora. O sea que si hago cosas buenas, ¿Dios me va a dar un premio? ¿Ves? Por eso me tienes que compartir lo que encontraste. Solo deben ocuparse de al Señor agradar y nunca preocuparse por lo material. Bueno, abramos el cofre y compartamos lo que tiene dentro. Ay, no, qué terrible. Solo trapos, apolillados, sucios, tal como nos dijo la abuela, que los tesoros de la tierra se echan a perder. Pero todavía nos queda el cofre. ¿Qué te parece si lo escondemos y hacemos un mapa del tesoro? Sí, genial. Y también podemos hacer la buena obra invitando a jugar a Chuy y Lulú. ¡Sí! ¡Qué divertido! ¿Te gustó la cápsula del día de hoy? A mí me encantó. Y a continuación, quisiera que me ayudaras a elegir las acciones que nos ayudan a tener un tesoro en el cielo. ¿Están listos? Pedir a tus padres muchos colores, plumones, pinturas y tener tantos que no sabes ni cuántos tienes en realidad. Prestar tus colores a tus primos, hermanos o compañeros de clase. Tener tu propio cuarto, poder comer ahí, ver la tele, leer, pero tenerlo demasiado desordenado. Sacar la basura de los cuartos de tu casa y tener tus espacios limpios. Tener muchos videojuegos y pedirle a tus papás cada vez más y más. Prestar tus juguetes a tus primos, hermanos, vecinos o bien regalar los que ya no usas. Hablar con personas sobre las cosas nuevas que te compraron. Presumir tus tenis nuevos, tu ropa nueva. Donar ropa, alimento o artículos de limpieza a las personas necesitadas.
Excelente, lo hiciste muy bien. Y bueno, ya para terminar esta cápsula infantil, vamos a hacer una pequeña oración. ¿Qué te parece? Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a poner nuestras manos juntas para orar. Muy bien. Señor, te pedimos por las personas necesitadas. Te pedimos que les des muchas bendiciones en su vida. E igual a las familias que están viendo esta transmisión y a los niños que están viendo esta cápsula. Bendícelos con tu eterno amor y sánalos. A los que están enfermos y a los que les falte pan todos los días. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga en esta noche, en esta tarde. Es para mí un privilegio el poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Yo sé que el Señor tiene algo especial para usted que está pues viendo esta transmisión y el Espíritu Santo sin duda quiere hablar a su vida, así como ha hablado a la mía. Tomo un minuto también para agradecerle a su pastor, al pastor César Radillas, a su esposa, por haberme extendido esta invitación de poder compartir la palabra de Dios aquí en Aposento Alto. Que Dios bendiga a sus pastores y bueno, vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Voy a estar dándole lectura a dos porciones de la palabra de Dios. Ambas se encuentran en el Evangelio de Mateo. La primera de ellas se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 23 y 24. Si usted tiene su Biblia y me puede acompañar, Mateo 4, 23 y 24, dice la palabra del Señor. Dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 24 dice: y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos. Y termina el versículo diciendo: y los sanó. La segunda porción que me gustaría que leyéramos se encuentra en el mismo Evangelio, en el capítulo 8, en el versículo 16. Mateo 8, 16 dice la palabra de Dios: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios. Y dice la última parte de este versículo: y sanó a todos los enfermos. Vamos a orar en esta tarde. Amantísimo Padre, te damos muchas gracias porque tú siempre, Señor, tienes una palabra para nosotros. Si de algo estamos seguros, Señor, es que tú nunca nos dejas, sino que tú siempre nos ayudas, tú siempre nos guardas, siempre nos guías. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que tu palabra venga a hablar a nuestra vida, a hablar a nuestra necesidad. Tú que conoces nuestro corazón y conoces nuestras necesidades, Padre, te pido que tú de una manera especial estés hablando a cada corazón, Señor, que está escuchando esta transmisión. Señor, que allá en sus hogares, ahí en sus casas, donde se encuentran reunidos, Señor, adorándote y buscándote, Señor, que en ese lugar, Señor, tu presencia se haga manifiesta, Señor, en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y ayúdanos, Señor, a escuchar tu palabra y a ponerla por obra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Creo que el ministerio de Cristo, el ministerio que Jesús vino a desarrollar mientras estaba aquí en la tierra, creo que todo lo que Cristo vino a hacer se ve muy bien reflejado en Lucas capítulo 4, cuando dice la palabra de Dios. Y usted quizás conoce muy bien esta historia, cuando Jesús entra a la sinagoga y dice que le piden que lea el rollo y se le da el rollo de Isaías y Cristo abre el rollo de Isaías y empieza a leer y empieza a declarar lo que decía el rollo. Y en Lucas capítulo 4, Cristo empieza leyendo el rollo del profeta Isaías diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí,
Cristo está diciendo, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y ahí empieza a recalcar o a marcar cuál era la misión, si se podría poner de esa manera, de Cristo. Él vino para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y termina diciendo, a predicar el año agradable del Señor. Cristo vino, dice aquí, a predicar las buenas nuevas. Cristo vino y fue ungido para sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a aquellos que estaban cautivos de cualquier cosa, y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Creo que esta porción del libro del profeta Isaías describe muy bien lo que Cristo vino a hacer en la tierra. De hecho, en otra porción que leíamos al comienzo, en Mateo capítulo 4, versículo 23, el evangelista Mateo resume también muy bien la misión de Cristo, y él dice que Jesús recorrió toda Galilea enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cristo vino para enseñar, para predicar y también para sanar. Y creo que cada uno de nosotros, hermanos, al ver lo que Cristo hizo y al ver a cuántas personas Cristo tocó y cuántas personas Cristo transformó, hoy en día creo que nosotros también anhelamos ver su mano obrando en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestras circunstancias. Y vemos el ministerio de Cristo a través de los evangelios y decimos, wow, realmente Cristo transformó la vida de hombres, de mujeres, que realmente se vio un cambio permanente, se vio un cambio real en esas personas. Y hay un sinfín de personas en el Nuevo Testamento donde Cristo realmente las transformó. Los 12 discípulos, después a hombres y mujeres cotidianos que Cristo transformó y que Cristo hizo una gran obra. Personas que tenían necesidad en ese momento y Cristo obró en esa necesidad. Personas que estaban dolidas por alguna circunstancia y Cristo vino y las restauró. Personas que estaban desahuciadas y Cristo vino a darles una nueva esperanza. Y creo que al mirar el ministerio de Cristo nos asombramos de cuántos milagros Él hizo en el pasado. Pero yo quiero decirte que Cristo no solamente vino para esa época, sino que Cristo también vino para extender su misericordia y que su ministerio se extendiese incluso hasta el día de hoy. Y yo sé que, y creo que usted y yo en ocasiones atravesamos momentos difíciles, ya sea enfermedad, quebrantamiento de corazón, en cierta manera alguna dolencia, algún padecimiento, alguna circunstancia. Y creo que usted y yo lo que anhelamos es que Cristo haga una obra también en nosotros, así como la hizo con quizás la mujer samaritana, así como la hizo con tantas personas, que así hoy Él venga y obre. Y anhelamos eso. Yo creo que cada uno de nosotros anhelamos que su mano repose sobre nosotros, que haya un milagro en nuestras vidas, que en esta circunstancia que estamos viviendo, sea una circunstancia familiar, económica, quizás una circunstancia de enfermedad, de salud, de cualquier índole. Creo que usted y yo anhelamos eso, ver que Cristo se mueva, que Dios haga una obra en esa circunstancia, en esa situación por la cual estamos viviendo. Cristo lo hizo en el pasado. Cristo lo hizo cuando estuvo aquí literalmente caminando en esta tierra. Y creo yo, hermanos, que Cristo aún puede hacer los mismos milagros que Él hizo con otras personas. Lo puede hacer con usted y lo puede hacer conmigo. Lo que Cristo vino a hacer mientras Él estuvo literalmente aquí en la tierra, hermano y hermana, hoy Cristo también puede obrar en su vida y en mi vida. Así que no importa cuál circunstancia usted pueda estar enfrentando, hermano, la palabra de Dios dice que Cristo no cambia. Él es el mismo ayer, hoy, por siempre, y Él puede obrar en su vida, en su circunstancia, en su problema, en su matrimonio, en su hijo, en su hija, en su trabajo, en cualquier circunstancia que usted pudiera estar atravesando.
Es lo que creo yo, porque es lo que la palabra de Dios me dice. Pero en esta noche, hermanos, quisiera que viéramos dos cosas que usted y yo necesitamos hacer para ver verdaderamente la mano del Señor obrando en nosotros. Hay dos cosas que creo que usted y yo necesitamos hacer si queremos ver la mano de Dios obrando en esta circunstancia, en esa situación por la que estamos pasando, por la que usted y su familia pudiera estar atravesando. Y en esta noche quisiera que me diera este tiempo para hablarle de estas dos cosas. Si usted cree que Cristo puede hacer la obra, gloria a Dios, porque Él la puede hacer. Pero ahora, ¿qué necesitamos hacer usted y yo para ver que realmente Él haga la obra en nosotros, en esa circunstancia? La primera de esas cosas que quiero hablarles se encuentra en lo que leíamos precisamente en estos dos porciones de la Biblia que leíamos al comienzo, la de Mateo capítulo 4 y la de Mateo capítulo 8. En estas dos porciones hay algo en común, hay algo que une estos versículos. Si recordamos un poco lo que estábamos leyendo al comienzo, ambos versículos tienen algo en común. Y lo que tienen en común es que para que Jesús pudiera sanar a las personas, para que Jesús pudiera ayudar a aquellos que estaban afligidos, para que Jesús pudiera ayudar a aquellos que estaban dolidos, atormentados, aquellos que estaban atravesando un momento difícil en su vida, en su caminar en esta vida, para que Jesús pudiera hacer algo por ellos. El común denominador en estos versículos es que las personas debían de acercarse a Dios. Las personas debían de acercarse a Jesús. Les quiero leer otra vez estos versículos. Dice Mateo 4:24, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y termina diciendo, y los sanó. ¿Qué tuvo que hacer la gente para que si ellos estaban sufriendo alguna enfermedad pudieran obtener la sanidad por medio de Cristo? ¿Qué tuvo que hacer la gente? Dice la palabra de Dios, y le trajeron. Llevaron a Cristo, acercaron a Jesús los que estaban con dolencias, los que estaban dolidos. Trajeron a Jesús los afligidos por diversas enfermedades o por cualquier tormento. Dice la palabra de Dios que ellos, para obtener esa transformación, para obtener ese cambio en su vida que tanto anhelaban y que sin duda deseaban tener, la gente necesitó traer a Jesús aquellas personas que estaban dolidas, aquellas personas que estaban atormentadas, aquellas personas que estaban enfermas, aquellas personas que estaban luchando por alguna circunstancia o por alguna situación. Y cuando lo acercan a Jesús, cuando se acerca este tipo de personas a Jesús, dice la palabra de Dios que Jesús los sana. La gente aquí en Mateo 4:24 tiene que llevar, tiene que empujar a aquella persona afligida a Jesús. Y vemos esto mismo en Mateo capítulo 8, versículo 16. Dice Mateo 8:16, y cuando llegó la noche, trajeron a él. ¿A quién él? A Cristo, a Jesús. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Cristo otra vez aquí nos muestra, la palabra nos muestra que Cristo sanó a todos aquellos que se acercaron a él. Y le trajeron a él los enfermos, y le trajeron a él los atormentados, y le trajeron a él aquellos que estaban en una lucha espiritual, y Jesús sanó en ese momento a estas personas.
En este pasaje también vemos ese mismo principio reflejado. Que para poder recibir la sanidad, para poder recibir liberación, para poder recibir un milagro, la gente necesitaba acercarse a Dios. La gente necesitaba acercarse a aquel que podía sanarles, aquel que podía liberarles. Cristo les decía en Lucas capítulo 4, Él proclama y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, para que sanar a los quebrantados de corazón, darle libertad a los oprimidos, vista a los ciegos. Yo tengo el poder para hacer todas esas obras, es lo que Cristo está diciendo. Pero para que Cristo pueda obrar en la vida de alguna persona, es necesario que las personas se acerquen a Jesús. Es necesario que las personas se acerquen a Jesús. Déjenme les hago una pregunta. ¿Por qué Cristo, siendo Dios encarnado, por qué Cristo no simplemente un día se separa y simplemente dice: a la cuenta de 3, escúchenme ciudades, a la cuenta de 3, todos los que están afligidos, todos los que están enfermos, todos los que están padeciendo alguna enfermedad, todos aquellos que están desahuciados, a la cuenta de 3, todo en este mundo se va a arreglar por mi palabra? 1, 2, 3 y ¡pam! Inmediatamente todos los enfermos quedaron sanados, todos los ciegos empezaron a ver, todos los paralíticos empezaron a caminar, todos los sordos empezaron a oír, todos los que estaban afligidos por un espíritu inmundo quedaron en libertad. ¿Por qué Cristo no hizo eso mientras estaba aquí en la tierra? ¿Será porque Cristo no tenía el suficiente poder? No, hermano. Incluso la palabra misma de Dios nos dice en Hebreos 11:3 que por medio de la palabra se hizo todo el universo. Cristo, hermanos, pudiera haber dicho una palabra que se sanen todos en este momento. Ya no voy a tener que andar recorriendo las ciudades, ya no voy a tener que andar sanando, imponiendo mano a cada persona que se me viene aquí a acercar, sino que a la cuenta de 3 todos los que están enfermos en esta época quedan sanados. 1, 2, 3, paz. Cristo lo pudiera haber hecho de esa manera. Él no tenía ningún límite para simplemente declarar algo y que eso que declaró hubiera sido hecho una realidad. Pero para Jesús, hermanos, era más importante una relación con una persona que simplemente el darle un milagro o una sanidad a las personas. Para Cristo era más importante esa relación y por eso Él deseaba que la gente se acercara a Él. Necesitamos, si usted quiere ver una obra en su vida, ver una obra en su matrimonio, que Cristo le ayude en esta enfermedad. Si está angustiado por algo, afligido por algo, si quizás está atormentado por algo, no importa lo que sea, dice aquí la palabra de Dios, que Jesús, dice, le trajeron los que tenían dolencias, aflicciones, enfermedades, tormentos, lunáticos, paralíticos, endemoniados. No importa cuál era la condición, cuál era la circunstancia, cuál era el problema de las personas, la gente venía y acercaba a estas personas a Cristo y Cristo las sanó. ¿Por qué Cristo no sanó? ¿Por qué Cristo no sanó a todos aquellos que estaban en esa ciudad? Digamos en el capítulo 4 de Mateo, que dice que estaba la fama de Cristo se regó por toda Siria. ¿Por qué no todos los que estaban en esa región de Siria no recibieron la sanidad? Porque no todos se acercaron a Cristo. Cristo solamente sanó a aquellos que se acercaron a Él. Y eso es algo importante para usted y para mí hoy en día. Si queremos que Cristo haga una obra, si queremos que Cristo se mueva en nuestra vida, en nuestra familia, en cualquier circunstancia, es necesario que usted y yo nos acerquemos a Jesús. Acerquémonos a Jesús. Solamente Él puede ayudarnos.
Solamente Él puede liberarnos. Cristo solamente sanó a aquellos que se acercaron a Él. Con tanta razón, hermanos, Santiago escribe en su epístola y dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acerquémonos a Dios. Acerquémonos a Jesús. Pero no solamente, hermanos, es necesario que usted y yo nos acerquemos a Jesús. Pero el segundo punto, hermanos, es que necesitamos también creer en Jesús. Necesitamos acercarnos a Jesús y también necesitamos creer en Jesús. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:6: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y continúa el versículo 6 diciendo: porque es necesario que el que se acerca a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hermanos, quiero leerles otra vez Hebreos 11:6. Dice: porque es necesario que el que se acerca a Dios crea. Es necesario acercarnos a Dios, pero también es necesario creer en Dios. En otra versión, este pasaje dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. No basta solo con acercarnos a Jesús para recibir lo que necesitamos. No es suficiente con solamente acercarnos a la iglesia. No es suficiente con simplemente simpatizar con lo que se nos dice en la iglesia domingo tras domingo, miércoles con miércoles. No es suficiente simplemente con acercarnos un poco, sino que necesitamos creer. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que Él existe, crea que Él realmente puede hacer una obra. No basta solo con acercarnos, sino que debemos de creer en Él. Los evangelios, hermanos, están llenos, creo yo, de personas que estuvieron muy, pero muy cercas a Cristo. Personas que estuvieron mucho tiempo con Cristo y sin embargo no ocurrió una transformación en su vida. Personas que estuvieron a los pies del Maestro y sin embargo su vida no fue transformada, su vida no fue cambiada. Quizás no recibieron lo que ellos anhelaban, porque solamente se acercaron a Jesús, pero no creyeron verdaderamente en Jesús. Fuera quizás de los apóstoles, creo que otro grupo de personas que siempre estuvo cerca de Jesús, fuera de los apóstoles, pero otro grupo que siempre estuvo cerca de Jesús. Él iba a tal ciudad y ahí estaban ellos. Entraba en una sinagoga y ahí estaban ellos. Entraba en un hogar y ahí estaban ellos. Estaba caminando y ahí estaban ellos. Me estoy refiriendo a los fariseos, a los líderes religiosos. Y fuera de los apóstoles, creo yo que este otro grupo son aquellos que están muy pero muy cerca, siempre están cerca de Cristo. Usted lea los evangelios y se va a dar cuenta de ese detalle. Cristo entra en un lugar y dice la palabra de Dios dentro del relato que ahí estaban también unos fariseos religiosos, líderes de la ley. Bueno, ahí estaban cerca de Cristo y sin embargo, hermanos, aunque ellos estaban muy pero muy cerca de Jesús, y aunque la Biblia repetidas veces nos dice que cuando Cristo está en algún lugar, ahí van los fariseos y siempre están siguiendo a Cristo, aunque ellos están muy pero muy cerca de Cristo, los fariseos nunca son transformados.
Dice la palabra de Dios, Mateo 16:1. Simplemente quiero darle dos lugares donde dice que están cerca de Jesús. Dice Mateo 16:1, vinieron los fariseos y los saduceos a Jesús. Vinieron los fariseos y los saduceos, pero dice que ellos vinieron para tentarle, para ver si podían hacer caer a Jesús. Mateo 19:3 dice, entonces vinieron a él los fariseos. Entonces se acercaron los fariseos a Jesús. Pero en esta ocasión dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole. Aquí vemos, hermanos, a estas personas que sí se acercan a Jesús, que están haciendo lo que yo les dije en el primer punto. Debemos acercarnos al Señor si queremos que Cristo nos transforme y cambie nuestras vidas. Y aquí tenemos este grupo de personas que se están acercando a Jesús. Vienen a Jesús, vienen a ver a Jesús, están atentos de lo que Jesús está haciendo. Sin embargo, sus motivaciones de estar ahí, sus intenciones son distintas. Porque ellos no vienen buscando creer en Cristo, sino que ellos vienen viendo cómo pueden tentar a Jesús, cómo pueden hacer caer a Jesús, cómo ellos pueden encontrar algo para acusarle a Jesús de blasfemia, para acusar a Jesús de algo incorrecto. Los fariseos siempre están cerca de Jesús. Sin embargo, hermanos, ellos no son transformados. Porque no basta, hermano, hermana, amigo y amiga que me está escuchando en esta noche. No basta simplemente con acercarnos a Jesús. Es necesario creer en Él. No es suficiente acercarnos. Necesitamos creer. Quizás una también de las historias más tristes que nos relata los evangelios con respecto a Jesús es cuando Jesús fue a visitar a su tierra natal, a Nazaret. Dice la palabra de Dios que Jesús llega precisamente a Nazaret, está en la casa de Pedro, y empieza a obrar un milagro en la suegra de Pedro, y después comienza a decir lo que dice Mateo capítulo 13 y Marcos 6 nos relata este evento de la vida de Jesús, y dice que Jesús en Nazaret entra el día de reposo, como es su costumbre, a la sinagoga. Y mientras él está en la sinagoga, él empieza a leerle a las personas y empieza a enseñar, y dice que todos están maravillados de las enseñanzas de Jesús. Pero inmediatamente se nos dice en la palabra de Dios que la gente empieza a cuestionar quién es Jesús y la autoridad de Jesús. De hecho, las personas se empiezan a preguntar, ¿acaso no es este el carpintero? ¿Acaso su madre no es María, la que aquí está, y sus hermanos no son los que viven aquí con nosotros? Y dice la palabra de Dios que empiezan a cuestionar a Cristo, empiezan a dudar de Él. Y la respuesta de Jesús ante esto, la palabra de Dios dice, Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y el versículo 58 dice la palabra de Dios, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Y no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Jesús había llegado a Nazaret, así como llegó a Galilea, así como llegó a Siria, así como llegó a diferentes lugares y la gente se amontonaba y Jesús los sanaba porque se acercaban a Jesús creyendo en Jesús. Y de la misma manera, con la misma intención de predicar el evangelio, sanar a los enfermos, predicar el año agradable del Señor, darle vista a los ciegos y apertura, libertad a aquellos oprimidos. Con esa misma intención, hermanos, Jesús va a la ciudad de Nazaret, su ciudad. Y Él empieza a enseñar. Recordemos que el ministerio de Jesús se habla de que enseñaba, predicaba y sanaba. Y Él empieza su ministerio, empieza a enseñar, empieza a predicar. Y después, en medio de esto, empieza a surgir la falta de la incredulidad hacia la persona de Cristo. Empiezan a dudar de Jesús.
Y dice la palabra de Dios que Jesús no puede obrar en muchos de ellos. Aunque habían personas necesitadas, no pudo obrar, no porque Cristo no quería, no porque Cristo no tenía el poder, sino porque ellos estaban incrédulos, no creían en Él. A pesar de que estaban cerca de Jesús, a pesar de que Jesús había llegado a su ciudad, ellos no creían en Jesús. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, crea que puede hacer la obra. No basta solamente, hermano, con acercarnos, necesitamos verdaderamente creer en Él. Y esa, hermano y hermana, es la clave para verdaderamente experimentar las bendiciones de Dios en su plenitud. Acercarnos a Él y creer en Él. Lamentablemente, es posible estar cerca de Jesús, pero no recibir ningún milagro. Es posible estar cerca de Jesús, pero en ningún momento estar recibiendo o que Dios obre en nuestra vida. Es posible estar tan cerca y sin embargo no recibir nada de parte de Jesús. Necesitamos creer en Él. Por otro lado, en el Nuevo Testamento se nos habla de varias personas en varias ciudades diferentes que creyeron en Jesús, y porque creyeron en Jesús, Jesús pudo obrar una transformación, un milagro, una sanidad en la vida de esas personas. En ocasiones Jesús simplemente se percató de la fe de las personas y Jesús hizo el milagro al ver la fe de esa persona. Cuando Jesús está sanando a enfermos y está, dice, en una casa y unos amigos tienen un amigo que está paralítico y conocemos la historia, se suben al techo y bueno, quitan en cierta manera parte del techo para poder bajar a este hombre que no puede caminar. Y dice la palabra de Dios que Jesús, viendo la fe de ellos, le sanó. Jesús se percató que había fe en él, en ellos, que estaban acercando a esa persona a Cristo. Y Jesús dice ahí que lo sanó. En ocasiones Jesús podía ver la fe sin que se expresara verbalmente esa fe. Jesús simplemente entendía que esa persona creía que Cristo podía hacer la obra. Y Jesús la hizo. La mujer de flujo de sangre ni siquiera se le acercó a Jesús para pedirle algo. Ella simplemente se acercó a Jesús y creyó que si solamente tocaba el borde del manto de Jesús, ella iba a ser sanada. Eso era lo que ella creyó. Simplemente necesito acercarme a Él y creo que si yo lo toco voy a ser sanada. Y recibió esa sanidad. En otras ocasiones Jesús directamente viendo a las personas le pregunta: ¿tú crees que yo puedo sanarte? ¿Crees que puedo hacer esta obra? ¿Crees que realmente lo puedo hacer? Como ocurrió precisamente con dos hombres ciegos que se acercaron a Jesús pidiéndole que si los podía sanar. Jesús, hermanos, al escuchar a estos hombres ciegos, dice la palabra de Dios que les pregunta a ellos: ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creen que yo puedo hacer esto? Jesús le está intentando decir: a ver, ¿realmente tienen fe? ¿Creen que yo puedo obrar en su vida? Ellos responden: sí, Señor. Y dice que al instante estos hombres fueron sanados y comenzaron a ver. Para poder recibir ese milagro que usted está anhelando. Para poder ver esa obra que usted anhela ver en su familiar, en su vida. Para que Dios pueda obrar en su circunstancia, en la situación por la cual está usted atravesando. Es necesario que nos acerquemos a Jesús. Y es necesario que creamos en Jesús.
Necesitamos acercarnos y creer. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, mas a todos aquellos que permitieron que Jesús se acercara, mas a todos aquellos que le recibieron, y dice ahí, a los que creen en su nombre, se dieron la oportunidad de acercarse y creer en el nombre de Jesús. Dice que a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay que acercarnos a Jesús y hay que creer en Jesús. Me impacta realmente cómo se ven el ministerio de Cristo, cómo Cristo obró en la vida de las personas. Y me encanta Mateo 4:24, y quiero otra vez leerles. Dice: y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias. Le trajeron todos los afligidos por diversas enfermedades o tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y Él los sanó. ¿Qué está atravesando usted? ¿Qué circunstancia está enfrentando en este momento? Pudiera ser quizás una enfermedad. O quizás vamos a lo que Jesús vino a hacer aquí. Dice que todos los que tenían dolencias, aquellos que tenían dolor por alguna circunstancia, a todos aquellos que estaban heridos y estaban dolidos por algo que había ocurrido, sea algo físico o algo sentimental, estaban dolidos. Dice en la palabra de Dios que aquellos que estaban dolidos se acercaron a Jesús, trajeron esas personas dolidas, y dice que Jesús las sanó. Dice a aquellos que estaban afligidos, aquellos que estaban quizás quebrantados por alguna circunstancia, que estaban angustiados por algo, estaban afligidos, no tenían paz por esta circunstancia que estaban atravesando, por este problema que estaban atravesando. Y dice la palabra de Dios que aquellos afligidos fueron acercados a Jesús y Jesús los sanó. Habían personas que estaban enfermas. Habían personas que estaban enfermas en ese mismo momento, y dice la palabra de Dios que sin importar cuál era la enfermedad, que estas personas las acercaron a Jesús y Jesús las sanó. Habían personas atormentadas. Quizás había algo espiritual ocurriendo. Dice endemoniados, lunáticos, atormentados. Y Cristo los liberó, los sanó, porque Cristo tiene poder para hacer cualquier cosa. ¿Qué es lo que usted está atravesando? ¿En dónde entra? En aquellos que están dolidos, en aquellos que están afligidos, aquellos que están con alguna enfermedad, aquellos que están con algún tormento, aquellos que están viviendo un ambiente espiritual difícil. ¿Cuál de estas cosas entra usted? No importa en cuál entra usted. Lo que yo quiero recalcar es que Jesús los sanó. ¿Por qué? Porque ellos se acercaron creyendo que Jesús lo podría hacer. Lo más hermoso, hermanos, es que nada de esto podría haber ocurrido. Jesús, mejor dicho, las personas, para poder recibir esa sanidad, esa libertad, esa paz, ese milagro, esa obra, para que las personas lo pudieran recibir, primeramente Jesús tuvo que entrar en la ciudad. Y una vez que Jesús estaba en la ciudad, es como si Jesús dijera: ya estoy aquí, ahora todos los que quieran que yo haga algo por ustedes, acérquense. Y todos los que se acercaron, todos los que dieron ese paso enfrente para buscar a Jesús,
esos recibieron sanidad. Hubieron otras personas que quizás no creyeron en Jesús. Hubieron otras personas que quizás no quisieron tomarse el tiempo para acercarse a Jesús y creer en Jesús. Y esas personas no recibieron la sanidad, no recibieron ese milagro. Pero aquellas que sí dieron ese paso, Jesús obró en ellas. Pero Jesús no hubiera podido entrar en una ciudad si primeramente Cristo no hubiera tomado la decisión de encarnarse. Cristo vino a esta tierra, se encarnó para que precisamente hiciera todas estas obras. Y el día de hoy, lo hermoso es que no se trata de algo que usted y yo podamos hacer, sino se trata de la oportunidad que Cristo nos da. Cristo ya está en nuestra ciudad. Me atrevo a decir, Cristo está ahí en su casa, en su hogar. Ahí donde usted está con su familia viendo esta transmisión, ahí está Jesús. Y Jesús está simplemente, en cierta manera, como esperándole a usted. Jesús ya dio el primer paso y dice, aquí estoy. Ahora le toca a usted el decir, yo voy a dar un paso a Jesús. Dice la palabra de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pero nos podemos solamente acercar a Dios cuando entendemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros, al entender que Él primeramente dio el paso. Jesús no es un Dios que espera a que las personas se acerquen, sino que Él ya se acercó a nosotros. Y eso ahora nos da la capacidad de nosotros acercarnos a Él. Porque por nuestros propios méritos no pudiéramos acercarnos a Cristo. Cualquier circunstancia que usted estuviera pasando, quiero decirle que Cristo se ha acercado a su hogar en esta noche. Cristo está ahí con usted. En este momento Cristo está ahí tocando su vida, tocando su familia. Cristo está ahí esperando a que usted dé un paso, diciendo, yo quiero acercarme, Jesús. Yo quiero creer en ti, Jesús. Yo quiero que tú obres en esto. Yo quiero que tú obres en esta circunstancia. Yo quiero, Señor, que tú trabajes en mi familia, trabajes en esto que he estado peleando, he estado padeciendo, esta aflicción que tengo, esta dolencia, esta enfermedad, este problema espiritual, algo que me está atormentando, me está afligiendo. Señor, yo tomo ese paso. Oh, hermano, ¿por qué no cerramos nuestros ojos ahí donde está? Y vamos a rendirnos al Señor y decirle, Señor Jesús, ayúdame a acercarme a ti. En ti encontramos todo lo que necesitamos. En ti, Señor, encontramos la paz, la tranquilidad, la sanidad, la liberación, la libertad, Señor. En ti encontramos todo lo que necesitamos. Señor, ayúdanos a acercarnos a ti. Ayúdanos, Señor. En ocasiones nos acercamos a otra persona para un consejo. En ocasiones nos acercamos, Señor, con otras personas, Señor, pensando que ahí vamos a encontrar lo que necesitamos. Pero, Señor, ayúdanos a reconocer que es únicamente cuando nos acercamos a ti que tú, Señor, puedes obrar en nuestras vidas. Señor, y ayúdanos a acercarnos con un corazón, Señor, un corazón dispuesto a creerte. Señor, quita toda incredulidad de nosotros. Señor, quita toda duda de nosotros y ayúdanos a acercarnos creyendo en ti, creyendo que tú puedes sanar, creyendo que tú puedes liberar, creyendo, Señor, que tú puedes traer a nuestra vida, Señor, una transformación que necesitamos. A nuestro hijo, a nuestra hija, a nuestra esposa, Señor, a las esposas, a sus esposos, Señor, a los matrimonios tú puedes restaurarles, Señor, pero es necesario acercarnos a ti y creer en ti.
Espíritu Santo, ahí donde están mis hermanos, en su casa, en su hogar, yo te pido, Señor, que le ayudes a acercarse. Si se ha alejado de ti, Señor, si quizás por alguna circunstancia de la vida se ha alejado de tus caminos, que se vuelva a ti. Señor, permite, Señor, que la iglesia, que el templo aposento alto se acerque más a ti, y que cuando ellos hagan eso, Señor, ellos puedan ver cómo tu Espíritu se mueve de manera sobrenatural. Que ellos puedan ver, Señor, que tú estás obrando cosas verdaderamente poderosas en medio de ellos, Señor, porque se han acercado cada uno de ellos más a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque en ocasiones flaqueamos, porque en ocasiones nos cuesta acercarnos a ti. Pero ayúdanos a recordar, Señor, que solamente cuando nos acercamos a ti y creemos en ti, Señor, es que podemos recibir lo que nosotros anhelamos. Te damos gracias en esta noche, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Amén y amén. Recuerda, hermano, que aquellos que se acercaron a Jesús fueron los que recibieron sanidad. Otras personas decidieron no acercarse, pero las que sí recibieron un toque del Señor. Jesús dice: el que viene a mí, yo no le echo fuera. No importa tu situación, si tú te acercas a Jesús, Jesús dice: yo no te voy a echar fuera. Acerquémonos, dice la palabra de Dios, confiadamente al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Acerquémonos a Jesús y creamos en Él. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero que esta palabra haya sido de bendición para su vida y que usted la ponga por obra en estos días. Acérquese más a Dios y va a ver que Dios va a obrar en su vida y en su corazón. Que Dios les bendiga, hermanos. Es un placer compartir la palabra con ustedes. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y su familia. Nos vemos.